Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muy buenas tardes con todos. Les saluda Chelsea Dávila. A nombre de la doctora Cecilia Hermoso, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados, les quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio de compartir e impartir temas de interés. En esta oportunidad vamos a desarrollar el webinar Primeros Auxilios Psicológicos a cargo de José Luis García Rojas, psicólogo con 10 años de experiencia en el área educativa y clínica, con experiencia en programas de violencia familiar y feminicidio. Es psicoterapeuta cognitivo-conductual de adultos, niños y adolescentes. Antes de comenzar, les pedimos que por favor puedan mantener, como ya estamos todos ahora, con el micrófono apagado para evitar que se filtre algún sonido. Al finalizar la charla, nuestro expositor podrá absolver las consultas que tengan. Quiero dar ahora pase a José, a quien agradezco por su disposición y estar aquí con nosotros para poder compartir sus conocimientos y experiencias, que será de sumo interés para todos. Esperamos satisfacer vuestras expectativas, así que sin más preámbulos, le doy pase a José Luis para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias. Bien, gracias por el pase. Estimados participantes, muy buenas tardes. ¿Se logra escuchar? Sí, confírmeme, por favor. Sí, José Luis, sí se escucha. Perfecto. Sí se escucha. Ok, muchas gracias por la aclaración. Bien, sí, vamos a tocar entonces el día de hoy un tema bastante importante que se tiene muy en cuenta ahora, más aún en la situación en la cual nos encontramos. Vamos a empezar a socializar lo que es las diapositivas. Me comentan, por favor, si lo pueden visualizar. Bien. Sí, está bien. Ok, excelente. Vamos entonces avanzando. No puedo ponerlo en este caso en grande porque la computadora que tengo se bloquea, ¿no? Se pone más lenta de lo habitual. Lo voy a hacer de esta manera. Bien, entonces el tema, como tenemos en la agenda, es de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Vamos entonces a los conceptos básicos. ¿Alguien me puede indicar de los presentes qué es una crisis? ¿Qué entiende por crisis? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Cómo Eh, estás? una crisis en todo lo que he podido ver en este año en especial, creo que tiene que ver con cambios y en realidad, aunque buscamos verlo de forma objetiva, pues también esos cambios pueden tener efectos negativos en las personas, como también algunos aspectos que pueden ser buenos, ¿no? Bueno, de esa manera podría definir una crisis. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu participación. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que crisis es un momento de mucha dificultad, ¿no? En el que uno está atravesando una situación que supera, digamos, la capacidad normal de controlar eh, un, un- un factor que te esté causando algún tipo, en este caso, de afectación psicológica, ¿no? Sí, creo que Ya. es eso. Ok, gracias Gracias. Claudia por tu participación. ¿Alguien más, Claro. por favor? Yo considero que crisis es una situación o un problema que está en el punto máximo, que está, digamos que de una forma, una manera ya incontrolable y que estamos viviendo la cúspide de ese problema o crisis en sí. Ok, muy bien. Sí, todas las intervenciones que han realizado tienen mucho que ver con el concepto que se debe manejar en relación de crisis, ¿no? La crisis en sí es un estado de alteración, ¿no? Y de desorganización emocional producido por una situación. Pongamos en el caso ahora que estamos en la pandemia, ¿no? Producto del COVID-19, esto nos está afectando de esa manera, ¿no? Y esta situación nos amenaza, nos hace sentir que estamos amenazados, ¿no?
¿Por qué? Porque atenta contra ciertos factores, ¿no? Factores individuales, factores colectivos. Entonces, la crisis en sí es esa situación en la cual no se puede manejar y que nos afecta de manera emocional. No encontramos nosotros la respuesta o la solución de ese conflicto. Es por ello de que dentro de lo que es el acompañamiento psicosocial, ¿no? Se determina la primera, digamos, la primera intervención, que son los primeros auxilios psicológicos, ¿correcto? Entonces, ya teniendo el concepto de crisis, ya más o menos habiendo dado un poco también del concepto de acompañamiento psicosocial, quiero que me expliquen ustedes qué son las estrategias de afrontamiento. Los escucho a todos, por favor. Bueno, por ejemplo, alguna estrategia de afrontamiento podría ser ejercicios de respiración lenta para manejo de ansiedad, ¿no? Ujú, O es también un tema de conversar, expresar lo que uno siente con alguien con quien tenga confianza, ¿no? Un familiar o un buen amigo, una persona que te pueda dar un buen consejo, ¿no? Un apoyo emocional, digamos, ¿no? Em, bueno, eso es lo que, o también, bueno, en cuestiones de fe, también el apoyarse en la oración y la confianza en el Señor, eso también, ¿no? El rezo del Santo Rosario, por ejemplo. Bueno, pienso que todas esas son estrategias de afrontamiento. claro, en efecto, ¿no? Buenas tardes. Quizás Buenas tardes. que son estrategias, por eso, pues técnicas que se utilizan para reducir el nivel de crisis de la persona, ¿no? En ese momento de situación que se siente pues, desesperada, ¿no? Ujú, Acompañamientos, ¿no? Para sí, ayudarlo. claro, es muy oportuno también ese concepto, ¿no? ¿Alguien más que quisiese participar? También en el chat podemos en ese caso leer lo que puedan comentar. Y Sofía habló sobre la crisis, ¿no? También es una acepción bastante interesante. Bien, entonces, las estrategias de afrontamiento son las herramientas que nos va a permitir en este caso lidiar, pongámosle ese término, con la situación que están pasando, con la crisis que están pasando. Pero ellos, en ese caso, los pacientes a cuales vamos a atender, no, o a la población a la que nos vamos a dirigir, no van a manejar esas estrategias. Entonces, nuestra labor con los primeros auxilios psicológicos es potenciar, ¿no? Estas estrategias, dándole las alternativas para que ellos puedan sobrellevar o lidiar con la situación de crisis de la cual están pasando. Bien, obviamente ya el contexto sabemos que es la situación, el lugar donde ha ocurrido la crisis, ¿no? Entonces, ya tenemos en conocimiento esos tipos de conceptos, ¿no? Continuamos entonces. Una casística variada, ¿no? La experiencia de la crisis que se está viviendo por la aparición del COVID, ¿no? Del COVID-19 y la consecutiva pandemia y cuarentena radica no solo en el contagio, no hay repercusiones emocionales, el mismo temor a contagiarse, el problema de estar encerrados en casa, ¿no? De no poder salir, ¿no? La mayoría de pacientes, en mi experiencia, hablan de ello, ¿no? Que sienten esa frustración de no poder salir. Yo trabajo más que todo con estudiantes y veo esa problemática que aumenta con ellos, ¿no? Y es preocupante porque realmente esa interacción social que por naturaleza llevamos de poder conversar en este caso, que si hablamos de adolescentes con sus pares, ¿no? Se ha perdido completamente. Entonces, el objetivo es de que puedan trasladar toda esa interacción social al ámbito virtual. No están adecuándose por el momento, o sea, es un proceso y tenemos que ir paso a paso a ese cambio, pero poco a poco se está logrando y acá hablando de adolescentes, tienen mucho que ver los padres para poder afrontar esta situación, ¿no? Entonces, las estrategias de afrontamiento que deben tener en este caso los adolescentes, por ejemplo, o cualquier otro paciente, debe ser potenciada por parte de nosotros. Bien, continuamos entonces.
Condiciones para brindar, en este caso, los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo. Solamente, y esto es una pregunta, a ver, que si ustedes me puedan responder. ¿Solamente los psicólogos o el personal de la salud mental son los capacitados para poder dar los primeros auxilios psicológicos? En un momento de emergencia, creo que no, ¿no? Creo que es el soporte que puede acercarse y escucharlo, ¿no? De repente tocar el hombro, ¿no? Cualquier familiar. Claro, en ese caso es en el aspecto presencial. Y en el aspecto virtual, También cualquier persona podría llamar quizás en un momento de desesperación y tratar de escucharlo, ¿no? Pero la así persona es. Así es, Sofía. En efecto, cualquier persona puede realizar estos primeros auxilios psicológicos, este soporte emocional, pero la condición es de que debe tener una capacitación previa. Necesariamente tiene que tener una capacitación previa para poder realizar ello, ya que existen protocolos, una forma determinada de tener que realizarlo, ¿no? Unas condiciones para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos. Primero, ¿no? Como pueden ver aquí en la diapositiva, es el reconocimiento de la situación crítica reciente, ¿no? Pongamos el ejemplo del COVID. Actualmente todos estamos, en este caso, realizando el trabajo virtual, estamos en una situación en que no sabemos cuándo va a terminar. Si bien es cierto, ha habido un poco de mejoría en relación a los contagios, ha bajado el índice, pero también estamos con el temor de esta supuesta tercera ola, ¿no? De que ahora son los menores lo que se están contagiando, los jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer frente a todo ello, ¿no? Dando este tipo de alcances, este tipo de trabajo que a a todo el personal de salud nos corresponde, ¿no? Entonces, un factor principal es reconocer esta situación crítica, ¿no? Ahora, todas estas condiciones han sido avaladas y son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bien, una vez habiendo reconocido la situación crítica, ¿no? Reciente, tenemos que ver 4 aspectos. ¿A quién se dirige? ¿A quiénes se dirige el primer auxilio psicológico? ¿No? ¿A quiénes? Entonces, ustedes coméntenme, ¿a quiénes creen que se podría dirigir directamente este primer auxilio psicológico? A todas las personas que están atravesando por una crisis, ¿no? Dentro de cualquiera de los rangos de edad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tengamos en cuenta de que si bien es cierto, existen protocolos, ¿ya? Los protocolos pueden ser modificables de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la problemática en sí, ¿no? Estos deben ser adecuados a la crisis a la cual nos vamos a confrontar, ¿bien? Sí, como comentó en este caso, va dirigido a las personas que están pasando por la crisis, ¿no? Hay que identificar quiénes son, si es a un grupo o es a una persona en particular, ¿correcto? Después, ¿quiénes lo aplican? Eso ya lo hemos comentado en un principio. Quienes lo aplican son todas las personas que puedan haber tenido una capacitación en relación a los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Obviamente también nos incluye a nosotros, los psicólogos, todo el personal de la salud mental también está incluido ahí, ¿no? ¿Cuándo se aplica? A ver, ¿cuándo se creen ustedes que se puede aplicar los primeros auxilios psicológicos? A ver, quisiera de repente escuchar a Sofía o a Clara que han estado participando constantemente. ¿Cuándo creen que ustedes que es el momento adecuado de, de poder brindar estos primeros auxilios psicológicos? Yo creo que desde el momento en que la persona te pide ayuda o te pide algún consejo o alguna orientación. ¿Correcto? ¿Alguien más, por favor? Supongo que cuando está la persona un poco más tranquila, ¿no? No en el momento, sino darle un espacio que tranquilice para poder intervenir o intervenir con la persona más cercana, ¿no? Hacia el paciente.
Claro, pero la situación de los primeros auxilios psicológicos es una intervención inmediata, ¿no? Podemos Buenas esperar. tardes. Sí, Pienso que en el momento de una emergencia psíquica sería factible. sí, también. Cuando se presentan también situaciones inesperadas, ¿no? Como tal vez algún terremoto, algún desastre natural, ¿no? Que la persona se ve impactada, ¿no? Por lo que está Claro, viviendo. efectivamente. En estos casos, vamos a poner el ejemplo que acaba de realizar Melissa, creo que ha sido Melissa. Hay un terremoto y hay una cantidad de personas a las cuales no saben cómo lidiar con esta situación. Entonces, al intervenirlos, primero vamos a ver el lugar, ¿no? ¿Dónde podemos realizar la intervención? ¿No? Acá en el cuarto punto es dónde. Tiene que ser un lugar en el cual se pueda haber la seguridad correspondiente, ¿no? Para poder realizar la intervención, ¿no? Y una vez ya ubicado el lugar donde haya el factor de seguridad, tanto para la persona no afectada y para nosotros, podamos realizar, en este caso, la intervención con los primeros auxilios psicológicos. No depende, en este caso, no significa de que vaya a ser lo primero que vayamos a hacer. Tenemos que identificar si la persona de repente requiere alguna otra intervención, porque si, por ejemplo, ha habido un terremoto y la persona se ha roto la pierna, no le vamos a decir, ¿cómo te sientes? ¿No? Directamente tenemos que decirle, hay que llamar al médico o al especialista, al traumatólogo, ¿no? ¿Verdad? Para que lo pueda atender, porque son atenciones que priorizan antes de lo emocional, ¿no? Luego que se haya cumplido con ello, porque nosotros tenemos que prever eso, verificar todo ello, ¿no? Recién ahí podemos intervenir ya de la manera en el aspecto ya emocional, ¿no? Sí me estoy dejando entender hasta ahí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ello hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque en algunos, inclusive en algunos casos, la persona no sabe cómo hilvanar las palabras, cómo expresarse, ¿no? Y uno dice, pero estoy tratando de intervenir, pero la persona no me dice nada. Entonces, en muchos casos, el silencio, ¿no? Solamente el silencio, el estar ahí acompañando presencialmente y también virtualmente. Ahora vamos a hablar de lo virtual. Presencialmente, ¿no? El estar ahí acompañando también va a ayudar y formaría parte también del primer auxilio psicológico, ¿no? De los primeros auxilios. Entonces, pero siempre tenemos que tener en cuenta verificar de que el paciente o la persona afectada esté seguro o necesite algún tipo de intervención, ¿no? Antes de la que podamos nosotros realizar. Ahora, en el aspecto virtual, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos recibiendo llamadas, por ejemplo, de pacientes, los cuales no saben lidiar o no tienen las estrategias de afrontamiento por producto de la pandemia, eh, también, ¿no? Hay ocasiones en que estos pacientes se quiebran porque no manejan, no tienen esas estrategias y no pueden completar de repente la palabra, lo que quieren decir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acompañarlos de repente con el silencio y en cada momento indicarle, estoy aquí con usted, tranquila, ¿no? Estamos para poder ayudarla, ¿no? Cuando se sienta un poco mejor, ya podemos continuar con la conversación que estamos realizando, con la intervención que estamos realizando. Bien, entonces es importante mantener todos esos aspectos, tener en cuenta todos esos aspectos. En otras palabras, los que vamos a realizar o los que vienen a realizar los primeros auxilios psicológicos tienen que ver todo, ¿no? Todos los aspectos, desde el aspecto físico, desde el aspecto del contexto, ¿no? De que todo esté bien y no solamente en lo presencial, producto de repente de un desastre natural, como puede ser un terremoto o una inundación, etcétera, ¿no? Ver de que las personas afectadas estén seguras, ¿no? Y recién ahí poder intervenir, ¿no? Sabiendo de que es lo que necesitan en ese momento es lo emocional. Si no es lo emocional, ya solicitar la atención, en este caso, de alguna especialidad, ¿no? En lo virtual, en este caso, poder responder la llamada para poder entablar la conversación con la paciente o el paciente y que ellos nos puedan decir cómo se están sintiendo y de acuerdo a eso poder darle el soporte correspondiente.
Bien, continuamos entonces. Sí ha quedado claro ese punto, ¿verdad? Bien, excelente. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento para poder realizar en este caso, los primeros auxilios psicológicos? ¿No? Acá hay una triada, la cual tenemos que tener pero muy en cuenta, ¿no? Primero es observar. Como les dije en un comienzo, tenemos que ver el contexto, la situación, poder generar en este caso, la seguridad tanto de nosotros como la del paciente para poder hacer la intervención, verificar que no necesita adicionalmente a lo emocional o mental, no necesita de repente algún tipo de intervención, ¿no? Ese tipo de observación tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, es uno de los puntos principales de esta triada, ¿no? De ahí viene lo que es escuchar, ¿no? Tenemos que escuchar atentamente, la escucha activa, ¿no? Estar al momento de la llamada o en lo presencial, hacer en este caso comentarios, decir comentarios de que realmente estamos prestando atención de lo que nos puede decir el paciente o la paciente, ¿correcto? Ese aspecto es crucial para poder conectar. Como punto principal, conectar. Porque si nosotros validamos a través de la escucha activa, ¿no? Validamos las emociones, en ese caso del paciente, el que nos está comentando qué es lo que le ha pasado, qué es lo que está sintiendo, ¿no? Vamos a poder en este caso establecer ese tipo de conexión, lo cual nos va a permitir darle los aportes necesarios para poder potenciar, en este caso, las estrategias de afrontamiento ante la crisis. Bien, entonces vamos a explicar paso a paso de esta triada que es muy importante para poder realizar, en este caso, los primeros auxilios psicológicos. Bien. Disculpe que esté tomando agua, pero se me seca muy rápido la garganta. Bien. Correcto. Entonces vamos a la parte de observar, ¿no? Como les estuve comentando desde un comienzo, aquí podemos ver lo que es la seguridad. Uy, perdón, se movió. Aquí ven lo que es la seguridad, ¿no? Ver qué requerimientos tiene de atención inmediata, ¿no? Como dice el comentario, si por ejemplo el paciente producto de un desastre natural se rompió la pierna, ¿no? No íbamos a ir primero a ver si está emocionalmente bien, ¿no? Primero tenemos que ver los requerimientos de atención inmediata, ¿no? Si es que requiere esa atención, ¿no? O también producto, en este caso, una atención de un especialista. Bien, esas son las condiciones regulares, ¿no? En un contexto de repente presencial, producto de una inundación, producto de inclusive en la primera línea, ¿no? Que también están atendiendo a los pacientes COVID, también, ¿no? Se tiene que tener en cuenta todo ello, ¿no? No solamente, la seguridad no solamente es hacia el paciente, sino también hacia nosotros. Tener en cuenta todos los aspectos del distanciamiento, el distanciamiento social, etcétera, ¿no? Ahora, en el contexto del COVID, ¿no? Al momento de recibir las llamadas, ¿no? Porque normalmente en los centros de salud se está trabajando, se está realizando lo que es el teletrabajo y por tanto se reciben bastantes llamadas en relación a los contagios del COVID, ¿no? Y obviamente las combinaciones de problemáticas sumándole la del COVID, ¿no? Entonces, también debemos identificar la situación en la que se encuentra, ¿no? De que pueda estar realmente en un ambiente seguro, en la cual le permita conversar, le permita poder conversar con nosotros y que nosotros podamos también hablar con él o ella, ¿no? Nosotros también tenemos que ver que estamos en un lugar adecuado, ¿no? En la cual no vamos a tener ningún tipo de estímulos aversivos, no solamente para nosotros, sino también para el paciente, que lo cual es muy importante. Entonces, eso va a ayudar a que el paciente pueda conversar con nosotros, nos pueda expresar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando, ¿no? Apoyo práctico emocional que puedan necesitar las personas que llaman, ¿no? Eso ya lo hemos comentado hace un momento. Los riesgos, en este caso,
saber si es que de repente a través de la llamada cuenta con una persona de que de repente pueda darle un soporte en ese momento, porque hay situaciones en las cuales se le puede escapar de las manos y de repente el paciente se quiebra, ¿no? Y no va, pese a que nosotros estemos ahí en la llamada, va a requerir de una persona que pueda estar ahí para que pueda contenerla, ¿no? O contenerlo, ¿no? Esos aspectos son importantes. Bien, continuamos entonces. Vamos al segundo aspecto, que es escuchar, ¿no? Ahora, al entablar la conversación a través de la llamada, nuestro tono de voz tiene que ser apacible. Tiene que ser, tenemos que utilizar la estrategia del modelado, ¿no? A través del tono de voz que nosotros vamos a realizar con el paciente, vamos a invitar a que el paciente también lo utilice, ¿no? Y de esa manera sosegue de cierta manera, de cierta forma, esta ansiedad o la abrumación que está sintiendo a raíz de esta crisis, ¿no? Ahora, también durante la escucha, si bien es cierto, nosotros estamos ante el teléfono, ¿no? Y el paciente puede estar hablando y nosotros estamos en silencio. Debemos realizar algunos sonidos, ¿no? O gestos en sonidos, digámoslo así, como sí, lo estoy escuchando, continúe, sí, lo entiendo. O de repente, sí, ¿no? Ese mismo gesto también indica y va a ayudar al paciente y va a entender de que realmente lo estamos escuchando, ¿correcto? Entonces, tenemos que adecuar nuestras técnicas, tenemos que adecuar todo para poder apoyar a los pacientes, ¿no? Porque necesitan que nosotros podamos fortalecer esas estrategias, ¿no? Y si podemos escucharlo activamente a través de la llamada, o escuchar en el momento presencial, la conexión de la mirada, ¿no? El de repente poder agarrarlo de la mano cuando están en el proceso de que están hablando con nosotros, ¿no? Todos esos aspectos ayudan y apoyan, ¿correcto? Bien. Entonces, durante la conversación necesitamos entonces aperturarla. Para poder aperturarla necesitamos realizar una presentación, ¿correcto? Si bien es cierto, cada problemática puede tener un protocolo, ¿ya? Nosotros podemos también adecuarlo a como nos pueda resultar mejor. No podemos acelerar la conversación que tenemos con el paciente, ¿no? Porque no sería adecuado y invitaríamos a que el paciente no pueda conversar con nosotros, no pueda indicarnos realmente qué es lo que nos está pasando, ¿no? No sería algo adecuado en relación a ello, ¿no? Orientar la intervención a las necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que te esté comentando, ejemplo de las llamadas, te diga, tengo temor a contagiarme y esté constantemente indicando ello. Entonces, en relación a ello, ese va a ser el factor principal el cual debamos intervenir, ¿no? Su temor, vamos a identificar que su temor principal en este caso sería el contagiarse. Entonces, nuestra intervención se basaría en ese punto como factor principal, ¿no? Lo siguiente, en este caso, sería expresar señales de respeto y valoración. Comprendo que usted está, por ejemplo, ¿no? Comprendo que usted está molesto o que está fastidiado o que está incómodo por el hecho de no salir. Pero, ¿no? Y ahí podemos indicarle, ¿no? ¿Cuáles serían las consignas? Feliz está. ¡Uy! ¿Qué? Tenemos que la Ari, canoa. a ver, por favor. Si pueden silenciar a la persona. Bien. Entonces, como estaba hablando, expresar señales de respeto y valoración frente a la persona lo que expresa, ¿no? Comprendo la situación por la cual usted está pasando, no sé que usted, sé que existe el temor de poder contagiarse, sin embargo, ¿no? El hecho de poder estar en casa, el poder, y de repente el momento de poder salir a la calle, por ejemplo, hacer compras, llevando los cuidados necesarios para poder evitar el contagio, ¿no? Eso va a ayudar también a que pueda confiar en que si él sigue esas indicaciones, pues va a evitar, ¿no? Va a evitar contagiarse, en este caso del COVID, ¿no? Ese tipo de orientaciones son las que normalmente se suele dar, ¿no? Y se tiene que validar
siempre las emociones del paciente. Bien, mostrar empatía, ¿no? Obviamente eso ya es tácito, puesto que estamos conversando con el paciente y tenemos que ser empáticos en relación a lo que él pueda sentir, a lo que él pueda decir. Bien, continuamos entonces. Realizando todos estos factores, en este caso, vamos a poder establecer una conexión con el paciente, ¿no? Eso va a permitir de que el paciente nos pueda exponer, pongámosle ese término, en relación a todo, ¿no? En relación a todo lo que está pasando el paciente, en relación a todas las situaciones que ha podido vivir, de repente las experiencias anteriores a la pandemia, ¿no? Que de repente también han sido traumáticas, o de repente situaciones que han sido posterior a la pandemia, ¿no? El hecho de que pueda haber fallecido, por ejemplo, familiares, ¿no? Y de que no han tenido, no han podido realizarlo a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Que es poder velar a nuestros muertos, poder enterrarlos, que en un tiempo tuvimos que, en este caso, utilizar el servicio de cremación, ¿no? Para poder evitar el contagio, porque, y eso fue una situación traumática para muchas personas, puesto que no era lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Nos sacaron de nuestra zona de confort y eso ha generado bastante problemática en muchas personas, ¿no? En muchos pacientes. Bien, explorar y facilitar el reconocimiento de recursos de afrontamiento actuales y pasados, ¿no? En base a las experiencias pasadas, de repente antes de la pandemia, frente a una situación traumática, preguntarles o saber de qué manera pudo sobrellevar esa situación, qué estrategia utilizó, ¿no? Y ello también va a poder darnos luces de alguna manera a cómo poder nosotros también dar algunas estrategias de afrontamiento actuales en relación a la problemática en la cual se está encontrando en ese momento, ¿no? Producto de la pandemia o producto de alguna situación natural, ¿no? ¿No? Porque si bien es cierto, como vuelvo a repetir, los primeros auxilios psicológicos va a ser para ambos aspectos. Hay que regularlos y hay que modificarlos de acuerdo al contexto en el cual nos vamos a encontrar. Bien, brindar recursos informativos. Esto se da bastante, puesto que la mayoría de gente se guía de informaciones que no son reales, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad de estos aspectos implica de que dar ese tipo de información verídica, ¿no? A OMS, del Centro de Salud, etcétera, Ministerio del mismo MINSA, ¿no? Entonces, brindar toda esa información, ¿no? a los pacientes. Promover fuentes de soporte emocional, familiar y comunitario, ¿no? De repente saber o indicarle de que puedan participar de un proceso terapéutico si es que lo requiere, ¿no? Para poder fortalecer las estrategias de afrontamiento, para poder de repente sino poder ver cuál es la problemática de repente a índole familiar, poder dar algunas alternativas de solución y que ellos mismos puedan ayudarse en relación a esas problemáticas. Bien, si fuese necesario, si ustedes creen, ¿no? O al momento que puedan estar realizando la intervención, creen que pueda necesitar la intervención de algún especialista, también se puede realizar se puede referir o hacerla, en este caso, la derivación a ese especialista, ¿no? Entonces, el establecer este tipo de conexión nos va a permitir realizar muchas acciones, ¿no? Y lo principal es que al establecer y validar las emociones del paciente, nos va a permitir de que él se pueda abrir con nosotros y nos pueda expresar todo lo que está sintiendo y que de esa manera podamos nosotros establecer las estrategias que vamos a utilizar para que el paciente, en este caso, pueda fortalecer el afrontamiento hacia la crisis que está pasando. ¿Bien? ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Se me ha comprendido? Ok, muchas gracias. Bien, aquí hay algunas recomendaciones, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? En definitiva, para que se comprenda, ¿no? Hay que escuchar más, ¿no? Todo lo que dice acá se resume en que hay que hablar menos y escuchar más, en definitiva. Puesto que el escuchar va a permitir de que de cierta manera, o mejor dicho, directamente,
el paciente haga catarsis, ¿no? Pueda indicarte o manifestarte todo lo que tiene reprimido, ¿no? Producto de que no tiene las estrategias cómo poder lidiar no solamente con la ansiedad, ¿no? Sino también puede ser de cierta manera con la depresión. Entonces podemos nosotros escucharlo al paciente y de esa manera tomar decisiones para poder apoyarle y ayudarle. ¿Bien? Y para poder finalizar todo ello, al momento de cerrar la llamada con el paciente, al momento de poder cerrar esta llamada, tenemos que realizar un resumen, ¿no? De lo que hemos conversado con él, ¿no? Indicarle, de repente, el punto del temor a contagiarse. Bien, entonces, como hemos terminado la llamada, usted me ha comentado en relación a ello, se le ha informado sobre las alternativas que podría realizar, se le va a derivar de repente al psiquiatra para que pueda evaluarlo no sé, de repente recetarle algún medicamento para poder, para su ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese resumen siempre es necesario realizarlo para que el paciente tenga en cuenta de lo que se ha conversado, ¿no? Y que tenga también en consideración de que nosotros hemos estado escuchándolo activamente, ¿no? Y que sabemos lo que está pasando el paciente y por ende vamos a poder o queremos apoyarle o ayudarle. ¿Bien? Acuerde con la persona si se necesita una conversación de seguimiento. De acuerdo a la problemática que ustedes puedan identificar, entonces si es necesario que tengan que realizar algún tipo de seguimiento, pues lo tienen que coordinar en este caso con el paciente. Bien, señor, habiendo terminado, veo que si va a necesitar que le volvamos a llamar, ¿le parece bien que le llamemos en este caso la siguiente semana, ¿no? Para poder ver de acuerdo a las estrategias que se les ha facilitado para poder ver cómo ha ido mejorando, ¿no? De esa manera ustedes van a poder en este caso identificar si es que las estrategias brindadas por parte de ustedes ha funcionado o viene funcionando o no. ¿Bien? Y finalizamos la intervención, ¿no? Con un agradecimiento. Bien, señor, muchas gracias por haber atendido la llamada. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y buenas tardes, ¿no? Yo creo que de esa manera la finalización de la llamada sería lo más adecuado y con eso terminaríamos lo que es la intervención, ¿no? En la forma presencial, de la misma manera, ¿no? Realizamos el resumen, ¿no? Le indicamos que vamos a hacer seguimiento si fuera pertinente o no y terminamos agradeciendo, ¿no? Y eso es en definitiva todo lo que refiere a los primeros auxilios psicológicos. Bien, no sé, para poder continuar, creo que se abre entonces las preguntas, ¿verdad? Sí, así es, José Luis. Bueno, gracias primero por compartir todos tus conocimientos en este momento. A todos los participantes, informarles que vamos a pasar al bloque de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y activar su micrófono o en todo caso puede escribirlo también a través del chat. Igual quería comentarles que nosotros tenemos una pequeña encuesta. Sí les voy a compartir el link por el chat. Les agradecería que puedan completarla. Esto es para los participantes. Y bueno, vamos a esperar a ver unos minutos, a ver si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, para que pueda hacérsela acá a nuestro ponente. Recuerden que pueden escribirlo por el chat. Si en caso no quieran activar sus micrófonos, está bien. Pueden hacerlo por el chat o en todo caso levanten la mano y se les va a dar el pase para que puedan activar su micrófono. Sí. Clara Trinidad. Buenas tardes. ¿Sí? Aquí las dos. Hola. Ya, Sí, yo después, si no, no hay comenzamos, problema. comenzamos con Clara, ¿sí? ¿Está bien? Ya, está bien. Y luego vamos a dar paso a los demás. Sí. Gracias. Dinos, Clara.
Bueno, mi pregunta en realidad como que tiene que ver con esto y no, creo, pero bueno, igual tiene que ver con esos temas de psicología, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar para mejorar la concentración? Bueno, por ejemplo, en este caso se podría aplicar al tema de la escucha activa, ¿no? Para que esto pongamos mucho más interés en lo que nos dice la persona y de esa manera poder ayudarla mejor, pero no solo en ese caso, sino en general, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué estrategias nos recomendaría o tal vez este material para poder mejorar la concentración en todo sentido, ¿no? Peculiarmente en este de la escucha activa y bueno, en general. Bien. Me hablas como el profesional, ¿verdad? Para que el profesional pueda desarrollar la escucha activa, la atención Sí, la también. escucha activa, ajá, y sí, sí, en Ya. este caso para eso y en general también. Lo primero, en este caso, para poder desarrollar la atención y la escucha activa, primero es que puedas ubicar un lugar en el cual no haya interrupciones, para que tú puedas escuchar concretamente lo que te pueda indicar el paciente. Segundo, escribirlo, ¿no? Yo personalmente una de las técnicas que utilizo es escribir todo lo que el paciente me indique, ¿correcto? Después de ello, bueno, en algunos casos el paciente a veces corre y ya se le indica un poco que lo hable un poco más despacio o se le repregunta, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Pero básicamente es ello, escribirlo. Y eso eh, te ayuda a no obviar detalles, ¿correcto? No obviar detalles de lo que pueda comentar el paciente. Entonces para mí sería una de las mejores estrategias. Yo la vengo realizando, la realizo siempre en mis entrevistas con pacientes. Entonces te la recomendaría, ¿no? Bien, gracias, Clara. Gracias. Bien, gracias Clara. Vamos a pasar con la siguiente persona, Joana, con Joana Tafur. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Joana, ¿estás ahí? Aló, sí, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí te escuchamos, Joana. ¿Qué tal? Bueno, ahorita todavía me encuentro en la calle y me he tenido que conectar un poquito tarde a la ponencia, pero lo poquito que pude escuchar, la verdad que sí, bastante precisa la información. Yo soy fisioterapeuta de profesión y dentro de mis atenciones, debido a la pandemia, todo este tiempo, mis pacientitos refieren bastante, mmm, ¿cómo le podría llamar? Eh, Síntomas o signos de estar cursando con ansiedad, depresión, temor, ¿no? O sea, lo que es lógico debido a esta pandemia, pero como yo tengo un seguimiento con estos pacientes, con estas personas que las veo 2, 3 veces a la semana, las veo con frecuencia, hay sesiones en las que los pacientes, pues conversando con ellos, como que dice, se abren y hacen una catarsis. Dentro de la formación que hemos tenido, si bien es cierto, tenemos un curso en lo que es psicología, ¿no? Para las ciencias de la salud, me quedo corta porque a veces simplemente escucho lo que me pueda decir mi paciente, pero y me quedo ahí sin herramientas porque no soy psicóloga. Me interesa mucho el tema de poder ayudar más a mis pacientes, pero ¿qué podría hacer en esos casos, no? ¿Cuáles serían las estrategias, las herramientas para yo poder derivar o no dejar pues a flor de piel lo que el paciente en ese momento me está contando, ¿no? ¿Cómo podría ayudar para terminar bien en ese momento y el paciente no se sienta, bueno, me habría una persona que capaz no debía de escuchar o no sabe qué hacer con esta información? Gracias. Ok, gracias. Bien, una de las principales situaciones sería de que pudieses derivarlo a un profesional, puesto necesita una intervención.
para que pueda tratar esas problemáticas. Pero como vienes tú tratándolos también, ya estás realizando, en este caso, digámoslo así, los primeros auxilios psicológicos, le estás dando de cierta manera algún tipo de orientación a los pacientes para que puedan estar tranquilos. Puedes de repente practicar con ellos, si se sienten muy ansiosos, técnicas de respiración con ellos, ¿no? De inhalar, contener, respirar, ¿no? Y yo creo que lo más factible sería en este caso la derivación, ¿no? Con algún profesional de la salud mental, en este caso los psicólogos, para que puedan darle las orientaciones correspondientes, ¿no? Pero desde ya sí, ustedes vienen ya realizando un aporte bastante significativo porque le está dando ese soporte, ¿no? Bien. Bien, pasamos con Sofía. Sofía tiene la mano alzada. Ya, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una consultita, ¿cómo se puede intervenir, o sea, en un momento, dar el soporte de repente de emergencia, si un niño observa un accidente donde sus papás salen lastimados, un choque o algo, y el niño queda pues impactado, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Wow, interesante pregunta. En este caso, bueno, primero tendríamos que sacar del lugar al niño, ¿no? Y ponerlo en un lugar seguro como parte principal, ¿no? Ver si en el factor biológico no tienen algún tipo de problemática y poder en este caso hablar con él sobre la situación, ¿no? De que se va a atender a su papá, a su mamá. Eso dependerá mucho de cómo han quedado los papás, ¿no? En el accidente. Como me estás poniendo un ejemplo, no quisiera que me indicaras un poco más, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con los papás, ¿no? Para poder saber, porque me manda solamente la premisa, pero no sé qué pasó con los papás, ¿no? Para poder saber de qué manera intervenir con el niño. Si llega un caso, porque sucede que a veces los niños ven que sus papás, pues en un accidente de tránsito, fallecen, ¿ya, no? ¿Cómo sacar ese momento al niño? Después de verificar que está seguro, ¿no? ¿Cómo intervenir? Ya, en ese momento, una vez que aseguramos que el niño está seguro en relación al accidente, por ejemplo, si los padres mueren, ya esperar eso va a depender mucho de la edad, pero hay que poder en este caso informarle realmente lo que ha sucedido, acomodándolo a la forma como ellos van a comprender, ¿no? No le vas a hablar como le puedes hablar a un adolescente, a un niño, ¿no? En ese caso, de repente, del fallecimiento de papás. Entonces, es todo un protocolo que también existe en este caso cuando hay fallecimiento. Es muy delicado hablar con un niño sobre la muerte. Normalmente yo lo hago con juegos para que puedan comprender. Utilizo mucho la literatura con los niños. Hay bastante literatura en relación al duelo y poco a poco también trabajo con las familias para que le puedan dar soporte en relación a ese tema en particular, ¿no? El hecho de la muerte, de que puedan comprender lo que es la muerte, lo que puedan comprender lo que es, en este caso, que papá o mamá ya no van a estar, pero utilizo también la fe con ellos. En muchos casos eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, cada uno de los casos que son completamente diferentes. Uno tiene que adecuar la forma como va a intervenir en relación a la temática con mucho cuidado, ¿no? Y hay que diseñarlo adecuadamente para cada persona, porque cada persona es un mundo completamente diferente y no todos van a aceptar las informaciones de la misma manera como quisiéramos. Entonces hay que tratar de dosificarlo o modificarlo de acuerdo a quién va dirigido, ¿no? Muchas gracias. Bien, aquí tenemos otra pregunta, José, de Delvis Abarca. En el caso de una llamada de una consulta concerniente a un intento de suicidio, ¿cuál sería el procedimiento más adecuado? Por intento de suicidio. Ya. En estos casos, por intento de suicidio, tendríamos que tratar de comunicarnos con alguien que le pueda dar soporte, que pueda estar ahí, porque para poder evitar lo peor, ¿no? Que pueda en este caso cometer el acto de suicidio. Entonces, tratar de ver si hay alguna persona. ¿Qué pasaría si no hay?
tendríamos que conversar directamente con la paciente, tendríamos que hablar directamente con ella, qué es lo que, por qué motivo quiere hacerlo, tratar de indicarle y obviamente ver la posibilidad de poder contar con alguien, ¿no? De repente si trabajamos en un centro de salud, ver de que algún personal pueda ir al domicilio o a la comisaría, ¿no? Indicarle todos los datos porque puede ser de que pueda realizar el acto. Entonces, hablar de suicidio no es tan fácil, ¿no? El suicidio es la depresión y llegar hasta ese punto es bastante difícil, bastante penoso, ¿no? Que lleguen hasta ese punto. La tristeza es tan fuerte, tan extrema y a nivel neuronal también el desfase que existe, que realmente necesita mucha ayuda, necesita una intervención psiquiátrica cuando hay, en este caso, intento de suicidio, ¿no? Pero es hablar con la persona, tratar de calmarla, tratar de que no llegue a cometer ello, ¿no? Y de repente es muy posible quedarse con él ahí, ¿no? En el teléfono o la persona para poder evitar de que pueda llegar hasta ese punto. ¿Bien? Bien, aquí tenemos otra pregunta de Carol y Lucía. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando una persona se encuentra en un caso de depresión y no quiere recibir ningún tipo de ayuda? Trabajas con la familia ahí. Y ahí necesariamente tienes que trabajar con la familia y empoderar a la familia de que pueda estar al pendiente, porque una persona con depresión no puede estar sola. Una persona, y dependiendo, ¿no? De qué nivel de depresión, ¿no? Si estamos hablando de depresión moderada a severa, no puede estar sola, ¿no? De preferencia, en realidad todas, pero de preferencia, quien necesita más monitoreo son esos dos, en depresión leve, perdón, en depresión moderada y severa. ¿Por qué? Porque se incluye en este caso los pensamientos suicidas, en algunos casos ya los intentos. Entonces, producto de la depresión que no ha sido manejada, no ha sido controlada, producto de repente por la intervención psiquiátrica o la intervención psicológica, entonces puede desencadenarse en lo fatal, ¿no? En lo peor. Entonces, trabajar con la familia, si no quiere que recibir las orientaciones por parte del psiquiatra o el psicólogo, pues entonces tú trabajas con la familia y que ellos le den las orientaciones, que estén con ellos, monitoreando todos sus aspectos, que no la dejen sola o que no lo dejen solo. Eso es lo primordial, ¿no? Bien, creo que Andrea Segura levantó la mano también. Sí, ahora pasamos a Andrea, pero antes tenía acá la pregunta de Elizabeth Ramírez. Entonces, primero comencemos con Elizabeth y luego vamos con Andrea. Ok. Elizabeth nos dice, buenas tardes, una pregunta por favor, ¿cómo dar auxilio psicológico a una niña de 11 años que constantemente dice que está triste porque extraña a sus amigos del colegio y a su mismo colegio en sí? A su mismo colegio. Ya. Ya ese es mi fuerte, colegios. Ya, en relación a los colegios, es una situación en la cual se está pasando bastante, ¿no? Se sienten frustrados, hay mucha incomodidad por parte de los estudiantes, ¿no? Porque no hay esa interacción social, no conoce a sus amigos, ¿no? Ahí yo te recomendaría la mamá o el papá, ¿no? Que establezca comunicaciones con los demás padres y que la interacción social que antes era presencial lo traslade a lo virtual. ¿De qué manera? Yo normalmente recomiendo aplicaciones, ¿no? Que, por ejemplo, hay una aplicación que los adolescentes utilizan bastante. No es el WhatsApp. Ahorita se me viene el nombre ya, pero en esa aplicación te permite generar salas privadas en la cual tú puedes proyectar una película. Entonces, una de las ideas que yo planteo es de que los padres se pongan en contacto entre ellos, generen un grupo, por ejemplo, entre ellos, y generen este tipo de reuniones. Y así, de esa manera, pueden generar la interacción entre los compañeros, se pueden conocer, ¿no? Y pueden establecer amistades, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, estamos potenciando el aspecto social, ¿no? El aspecto social que es muy necesario y va a disminuir ese sentimiento de tristeza o de pena por no poder estar asistiendo de forma presencial a los colegios para poder interactuar con sus compañeros. Podría ser una de las alternativas, es una de las recomendaciones que yo realizo normalmente a los padres, ¿no? En los colegios, porque no solamente afecta a los de inicial, afecta a los de primaria y peor aún a los de secundaria, que son adolescentes y que se les mezcla todo, empieza a ver los problemas con los padres, porque no saben, no tienen las estrategias cómo lidiar con ellos, ¿no? Entonces, dentro de las funciones que yo realizo, ¿no? Doy ese tipo de orientaciones, ¿no? Espero haber
satisfecho con la respuesta a tu pregunta. Gracias. Bien, ahora sí, vamos con Andrea. Andrea, por favor, puedes activar tu micrófono y hacer tu consulta. Sí, buenas tardes. Mire, yo quisiera por favor preguntarle acerca de la intervención de aquellos casos en los cuales, por ejemplo, justamente Sofía ya lo mencionó, algo muy parecido. Por ejemplo, cuando el adolescente observa violencia y uno de los padres muere por causa de la violencia que ha ejercido uno de ellos. Entonces, ¿cómo se podría intervenir en estos casos? Ya, ahí ya hay entidades que tendrían que intervenir directamente, ¿no? Ya que ha habido una muerte producto de la violencia. Juzgado de familia ingresaría ahí. Entonces, ya él indicaría de que se realice la intervención psicológica, ¿no? Y de acuerdo a ello, hablar de lo sucedido con el paciente, en este caso con el niño o adolescente, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? Y en ese caso, darle las orientaciones y el soporte correspondiente, ¿no? ¿De qué manera vamos a hablar con el estudiante? Perdón, hablar con el adolescente sobre ello. No podemos revictimizar, eso queda claro. Sin embargo, a nivel general, las problemáticas indicar de que producto de la violencia, ¿no? En algunos casos se puede llegar a estas situaciones, ¿no? Y por ende, debemos evitar todo tipo de violencia, ¿no? Todo tipo de violencia hacia él, hacia la madre o al padre, etcétera, ¿no? Es complicado hablar de violencia con consecuencia de muerte. Ya son aspectos legales. La intervención psicológica es más especializada ahí. Entonces, es un poquito delicado. Ya en mi caso, por ejemplo, como psicólogo, si bien es cierto, soy psicólogo clínico, normalmente más estoy trabajando en el ámbito educativo. Y en nuestra función, nosotros no podemos intervenir ahí en casos de violencia. Lo que tenemos que hacer es hacer la denuncia o derivar a la Fiscalía de Familia para que ellos puedan intervenir. Ya en este caso, los psicólogos que trabajan para la Fiscalía, pues van a realizar la intervención correspondiente, ¿no? Claro, yo me refería, discúlpeme, al aspecto de los primeros auxilios que tú le darías, en este caso, a aquel estudiante que ha percibido la violencia, ha percibido que uno de sus padres ha muerto violentado por el otro. Entonces, a eso me refería, a los primeros Pues, auxilios. lo primero sería, en este caso, separarlo de ahí, sacarlo inmediatamente de esa situación y ver de que algún familiar cercano pueda estar con el menor hasta que la situación se pueda agravar. Eso sería lo principal, ¿no? Hablar directamente con el niño que ha vivenciado esa situación, hablar de lo que ha podido observar, de la muerte del papá de repente, ¿no? Indicarle ello, ¿no? De que producto de la violencia ha sucedido eso. Sin embargo, preferiría en este caso dejar un tiempo hasta que pudiese tranquilizarse. Si bien es cierto, la intervención nos permite realizarlo hasta las 72 horas, pero hay estudios que indican que también puede ser posterior y que va a surgir efecto. Yo recomendaría en este caso hasta que se pueda, en este caso, apaciguar un poco la situación, poder esperar y de ahí realmente intervenir en relación a lo que ha sucedido. Bien, dar las orientaciones correspondientes. Bien, gracias. Bien. Ya vamos cerrando el bloque de preguntas. Tenemos las dos últimas preguntas. Erla Ruiz nos dice, buenas tardes, ¿cómo actuar y dar primeros auxilios psicológicos a un adolescente de 12 años que acude por violencia sexual? Ya. En relación a que ha sido violentado sexualmente, ¿no? Igual, darle en este caso, evitar la revictimización como prioridad e indicarle que las cosas en este caso suceden porque las personas a veces no contemplan el hecho del respeto, en este caso, a la sexualidad de los menores, ¿no? Y de que son situaciones inadecuadas. En otras palabras, hay que empoderar
al niño o al adolescente de que esta situación, si bien es cierto, no ha sido culpa de él, y de que las autoridades se encargarán de sancionar a la persona, ¿no? Hay que empoderarlo en de que debe seguir adelante. Lo primordial es de que debe seguir adelante. Puede generar traumas, sí, eso es verdad. Hay un proceso terapéutico para poder realizarlo, para poder sobrellevar esas situaciones, ¿no? Es en este caso de que esa persona pueda seguir ese tratamiento o que pueda seguir todas esas indicaciones, y hay que trabajar mucho con la familia, ¿no? Hay que trabajar mucho con la familia, la comunicación familiar, hay que trabajar mucho el empoderamiento con los padres o con la madre, con el padre, con quien esté, o con el apoderado, ¿no? De la comunicación, ¿no? Fortalecer mucho la comunicación, fortalecer mucho el aspecto de la unidad familiar. Eso va a ayudar a que en ese caso la situación se pueda mejorar, que lo que pueda estar sintiendo el adolescente pueda ir disipándose poco a poco. ¿Bien? Bien, y ahora sí vamos con la última pregunta de Carlos Salinas. Buenas tardes. En caso de duelo, ¿cómo se puede manejar a un paciente que sigue refiriendo a sentirse culpable por un determinado suceso, pese a que ya había entendido que no había tenido control sobre la situación? Ya, frente al duelo. Ya, vuelvo a repetir, hay protocolos también para el duelo. Frente al duelo, normalmente es una situación que la mayoría de los pacientes creen, ¿no? Que es que ellos han sido culpables o se sienten culpables de que el paciente, ¿no? O la persona ha fallecido, ¿no? Pero tienen que empezar a racionalizar de que si realmente cumplieron con todos los cuidados, ¿no? Pero esa persona no, esto ha generado, ¿no? Esas consecuencias, ¿no? Que haya fallecido. Y eso va a servir de aprendizaje a que también la persona se genere su propio autocuidado. Tenemos que analizar la situación. No podemos dar una respuesta directa, y eso va para todos los casos. El caso debe ser completo, ¿no? Porque de acuerdo a cómo se presente el caso, vamos a poder realizar una intervención adecuada, porque son muchos factores, muchos detalles que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, si la situación de la persona que cree, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que es un hermano de esa persona, y piensa y esa persona, este paciente piensa de que es culpa de él, ¿no? Que haya fallecido por COVID, por ejemplo, cuando realmente el hermano salía, no se cuidaba, no era negligente en sus conductas, no tomaba en cuenta los cuidados y lamentablemente se contagió, ¿no? Sin embargo, la persona quien piensa que es culpable, no, ella sigue el cuidado, ella sigue las indicaciones, ¿no? Y no se ha contagiado hasta el momento. Entonces, esos aspectos es lo que uno tiene que hacer que la persona racionalice. No es el hecho de culpar a que ha fallecido, no, sino de que producto de la negligencia, del no cuidado para poder evitar el contagio del COVID, es que ha ocurrido esta situación, ¿no? Muy aparte del proceso del duelo que va a tener que pasar, ¿no? Creo que nosotros conocemos cuál es el proceso, ¿no? Vamos a empezar por la ira, y no necesariamente en ese orden, ¿no? Pero al final tiene que haber un aprendizaje, y el aprendizaje es de que debe cuidarse, ¿no? Para poder, en este caso, evitar contagiarse. Bien, eso es lo que sí en este caso yo trabajaría con el paciente. Bien. Bien, con esa pregunta hemos finalizado el bloque de preguntas. Igual quería comentarles sobre el tema de la pequeña encuesta que le hemos enviado. Les agradecería que puedan ayudarnos completándola. He tenido consultas sobre las constancias. Bueno, sobre las constancias quería comentarles que estas se entregan a los que son parte de la comunidad herediana, y para poder hacerles entrega de la constancia tienen que completar la encuesta. Ahora sí, bueno, muchas gracias a todos los participantes, y en especial a ti, José Luis, por estar aquí esta tarde con nosotros y compartir todos tus conocimientos. Yo creo que ha quedado muy claro a todos los participantes sobre el tema que hoy se ha expuesto. Entonces, gracias a ti y gracias a todos. Yo creo que nos vamos a ver en una próxima oportunidad.
y vamos a estar comunicando todos nuestros talleres a través de nuestras redes sociales también y a través de los correos electrónicos.